Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el ingeniero Mario Barletta, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, ex diputado nacional, ex embajador argentino en Uruguay. Bienvenido al programa, ingeniero. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Muchas gracias por convocarme. Bueno, pero además para hablar de tantas cosas, porque ha llegado hace pocos días a la ciudad de Santa Fe, luego de su gestión como embajador argentino en Montevideo, pero además con un bagaje interesante porque ha estado en la distancia, la experiencia, ¿construye otra mirada sobre las cosas que pasan o no? Lo principal es que uno aprende. Y a mí eso, para mí eso fue muy importante. Te soy totalmente sincero, cuando Mauricio Macri me ofreció en la embajada, dudé muchísimo porque yo tenía una idea de que el embajador era algo así como un representante social, y vos sabés que yo he sido siempre una persona de hacer, de estar en el trabajo. Pero bueno, después me di cuenta que la tarea entre Argentina y Uruguay es intensa, muy intensa, porque tenemos cosas en común, desde río en común, puertos, cotidianamente había mucho trabajo. Y bueno, el vínculo con otros embajadores de otros países, uno aprende permanentemente. Por supuesto, nunca mi cabeza se fue de Santa Fe, siempre muy atento y seguí de algún modo también vinculado en algunas oportunidades. Bueno, pero además con tareas ejecutivas. Primero, rector de la Universidad Nacional del Litoral, intendente de la ciudad de Santa Fe, así que conoce, nadie le puede cantar algo de los barrios, lo conoce todos. Pero también fue presidente del Comité Nacional de la UCR. Sí. Y eso también da una mirada más global del país porque uno tiene que mirar el todo. Sí, aparte fue un momento difícil, el radicalismo, no te olvides, venía de ese tercer puesto de Ricardo Alfonsín con 10 puntos, una cosa así. Bueno, esos 2 años, si le sumás los 4 años de diputado y 2 años de embajador, son 8 años que de alguna manera no estuve aquí en Santa Fe. Y para mí Santa Fe, como siempre digo, nací acá, estudié acá, conocí el amor, tuve 6 maravillosos hijos, mis padres, mamá y papá, descansan en paz aquí en Santa Fe. Y además de todo eso, una vida muy larga y prolongada en la Universidad Nacional del Litoral, que no todos recuerdan la universidad del 83-84 y lo que es la universidad hoy, una referente nacional e internacional por donde se la mire, y fundamentalmente por el tema de la gran vinculación de la universidad con la sociedad, con el sector productor de bienes y servicios, que fue lo que sirvió cuando en el 2007 se dio la oportunidad que ganemos al peronismo. Desde el inicio de la democracia fue la primera vez que en la ciudad de Santa Fe le ganábamos al peronismo. Todos, un poco burlonamente, nos decían, ustedes se creen que gobernar una universidad es lo mismo que una ciudad. Es que estábamos preparados, teníamos proyectos, teníamos ideas y fundamentalmente trabajamos muy mancomunadamente con la sociedad, con los empleados municipales que le devolvimos la dignidad. Así que, ¿cómo uno no va a tener ganas de volver? Ahora, hay un caso que comentábamos antes, que es emblemático, lo digo para la gente que es de toda la provincia. Cuando Barletta fue intendente, se recupera el edificio que es un emblema de la ciudad capital, que es la estación Belgrano, que era un nido de ratas. Yo lo puedo decir, usted por ahí que fue intendente, no sé, pero... No, y algo peor. Y algo peor. Sí. Había cosas peores. Y el tema es, lógicamente estaba en manos federales, en manos de la nación, como correspondía a los ferrocarriles. Pero usted tomó la decisión política de decir, esto es nuestro. Y muchos lo cuestionaron esos días. Pero usted dijo, vamos a recuperarlo. Más de una carta documento, ¿no? Del gobierno nacional. Claro. Sí. Porque en ese momento estaban los Kirchner en el gobierno nacional. Claro, sí, mi pelea con De Vido, con Schiavi. Yo me acuerdo, ¿cómo fue eso? Ahora después de la distancia, porque ahora es más fácil, uno pasa por ahí y lo dice, mirá el lugar que se recuperó. Pero en ese momento no fue así. No. En ese momento yo lo primero que hice, los primeros semanas de gobierno, es viajar a Buenos Aires, tener una reunión con De Vido,
plantearles el problema, porque había un proyecto de llamar para construir un shopping, algo por el estilo. Los santafesinos eso no lo veían con buenos ojos. Bueno, la reunión bien, dijo, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué hacemos. Pasó un mes, pasaron 2 meses, volví a insistir, ya ahí me atendió, no me acuerdo si Schiavi o Barata o alguno de ellos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya cuando pasaba el tiempo y me daba cuenta que no querían, no había ninguna intención, y la Belgrano cada vez estaba peor, incluso estructuralmente empezaban a aparecer problemas. Entonces, bueno, tuvimos la habilidad o la genialidad de unos abogados que trabajaban en la municipalidad que encontraron, no sé si un código, una ley, no me acuerdo, pero sí que el último responsable de los espacios patrimoniales de una ciudad es el intendente. Bueno, ahí dije, no viajo más a Buenos Aires, no le pido permiso a nadie, entramos, empezamos a trabajar. Y la cantidad de gente que se involucró es lo que me permite a mí decir que, si bien se me recuerda, porque fue en esa época, a la estación Belgrano la recuperaron los santafesinos, porque se sumaron las organizaciones intermedias, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, todas las organizaciones se sumaron sin que los llamemos. Y que se sumó el pueblo y la ciudadanía, estuvo determinado cuando me mandan aquel famoso carta documento diciendo que se las tengo que devolver en el estado en que la había encontrado. O sea que me pedían que la vaya a romper de nuevo. Y los santafesinos, en un día que no lo olvidaré jamás, sin que sean convocados, se fueron todos a la estación Belgrano, la abrazaron, cantaron el himno. Yo me emociono todavía cuando lo cuento. Me acuerdo. Entonces, ese es el... Y yo creo que ese es el estilo que debemos imprimirle a la gestión de lo público, seamos del partido que seamos, ser muy abiertos a que se incorpore la ciudadanía en los objetivos, a que se incorporen las organizaciones, a que se incorpore el empleado, porque cuando cada uno de ellos se hace parte del proyecto, bueno, trabaja de otra manera, se involucra de otra manera y siente una satisfacción de que él ha sido parte de haber logrado eso. Y eso pasó no solo con la estación Belgrano. Ahora, Mario, pero ¿cómo se hace para lograr ese equilibrio entre, por un lado, la urgencia, que es la inmediatez, la gente se le cayó un árbol y llama a la municipalidad, quiere que le saquen el árbol o lo que fuera, con un proyecto de ciudad, con un proyecto de crecimiento? Porque a veces los mandatarios ejecutivos van detrás de los acontecimientos, o llegan a la mañana y dicen, ¿qué hay hoy? ¿Cómo se hace para eludir eso, que también hay que enfrentarlo, porque es una necesidad de la gente? Es una realidad, pero lo que hay que tener es un plan de desarrollo como teníamos en la ciudad de Santa Fe. No es que un día se nos ocurrió la Belgrano, otro día se nos ocurrió el Molino Marconetti, otro día se nos ocurrió el Mercado Norte. No, había un programa de trabajo. Y después estaba la emergencia, lo que te pasa, para lo cual también estábamos muy bien preparados, porque nosotros en el tema de gestión de riesgo no solo generamos las obras, las estaciones de bombeo, los desagües, sino también todo lo que se denomina medidas no estructurales, es decir, toda la sociedad preparada para estar atento a si ocurría algún 2003 o 2007. Por suerte nosotros fuimos modificando eso. Pero a tal punto se preparó que nosotros trabajábamos con los docentes de ese barrio, con el cura o el pastor, con el policía, y con todos ellos llegábamos a organizar simulacros. Yo recuerdo ir en el barrio Roma, adelante con otros funcionarios y atrás los alumnos y los ciudadanos haciendo un simulacro de una eventual grandes lluvias o lo demás. Tenían pintada en las columnas el camino que debían recorrer, el punto de encuentro, teníamos el convenio con las vecinales en la eventualidad que había evacuados. Entonces, también para situaciones de emergencia tenés que estar preparado y muy bien preparado. Y lo otro, que lo que vos me decís, se me cayó un árbol arriba del auto o arriba de un tapial o lo que fuere, o el vecino me hizo tal cosa. ¿Qué fue lo importante en la gestión?
vos te acordás que la dividimos en distrito. Sí. Bueno, en cada distrito había un responsable. Ese responsable de distrito tenía que estar todo el día, de la mañana hasta que vaya a saber si había una reunión en la vecinal, si había una reunión en la escuela, si había una reunión en la iglesia, en lo que fuese. Y tenía que hablar con los vecinos y tenía que estar con los vecinos. Y estaba la oficina en el centro de distrito. Entonces, a vos te pasaba algo y ibas a la oficina del centro de distrito, no tenías que venir a Calle Salta. Tenías tu oficina de distrito en cada uno de los barrios. Entonces tenías la posibilidad. ¿Y qué es lo que sintió la gente? Que el gobernante estaba cerca, que el ciudadano estaba cerca de quienes gobernaban. Y eso es fundamental, porque vos no tenés capacidad para resolverle todos los problemas a todo el mundo, pero sí podés escucharlos. Y eso, el solo hecho de escucharlos, ya es una mirada diferente del ciudadano para con el gobernante. Mario, me acuerdo en algún momento cuando vos fuiste candidato a gobernador y apareciste con un bolsón de comida abajo del brazo, que era el Nutrichicos, que hacían en la universidad, que yo me acuerdo, no sé si era el eslogan o no, pero vos decías, voy a terminar con el hambre de Santa Fe. Estamos hablando hace unos cuantos años, ya no me acuerdo cuánto. Exactamente. Pero, ¿qué pasó con ese programa? ¿Cómo no lo robaron el resto de los que ganaron o los que estaban? ¿Qué pasó con ese programa? No me gusta darte esta respuesta, pero fue y es una de mis grandes desilusiones, pero no deja de ser un objetivo que la voy a seguir peleando. Porque ese proyecto, la planta de alimentos nutritivos, claro, que la inauguramos en el año 2006 en la universidad, fue mis últimos tiempos de rector antes de asumir como intendente, que se inauguró, funciona y atiende varios comedores escolares en varias ciudades de Santa Fe, incluso Entre Ríos y Córdoba. Pero no a la escala en la que nuestro país podría resolver lo que es la seguridad alimentaria. Lo que está haciendo ahora el gobierno nacional, repartiendo una tarjetita para que vayan a comprar algunos productos, no tiene nada que ver con lo que el Estado debería hacer para resolver la seguridad alimentaria. Ese proyecto, sí, yo se lo presenté a cuánto gobernador hubo en Santa Fe de cualquier color político, yo se lo presenté a los ministros a nivel nacional, lo presenté como diputado en la Cámara de Diputados y se lo entregué en manos al Papa. ¿Ah, sí? Para que también piense en si tenían las posibilidades de replicar replicarlo. Ahora vamos a trabajar con la FAO para seguir insistiendo. Con 9 plantas nutritivas, como la que está instalada aquí a poquitas cuadras de la Facultad de Ingeniería Química, con 9 plantas en el país, vos resolvés el problema de la seguridad alimentaria. A ver, para que la gente sepa, estamos hablando de que en la Universidad Nacional del Litoral, a partir de esta fabricación de alimentos... Sí, fue un trabajo de investigación del Instituto de Tecnología de Alimentos, sí, dependiente de la Facultad de Ingeniería Química. Cuando ellos me van a ver, yo era rector, me muestran el proyecto. El proyecto era la elaboración de distintos alimentos, no es un solo producto. No, yo los probé una vez, hicieron una degustación, riquísimos. Sí. Tenés arroz 4 quesos, arroz primavera, guiso de lenteja, guiso de... Bueno, hay un montón de alimentos y ahora estuve hace 2 días con el rector, porque le vengo reclamando hace tiempo que nos falta la papilla, trabajen con la papilla, para los más chiquititos, claro, antes de que empiezan con otros alimentos. Bueno, te decía, eso nace de esa manera, o sea, nace del conocimiento. Y es un ejemplo típico de lo que tantas veces decimos y hablamos, de que a veces la ciencia, la investigación, queda bajo 4 paredes, queda en los anaqueles de una biblioteca y no pasa a ser útil para el desarrollo del país o en este caso para atender una dificultad del país. Y la universidad en ese sentido trabajó mucho, también lo hicimos como intendentes, pero si vos me decís, hoy yo tengo todavía un dolor en el alma de que
te dije 2006. Sí. Todavía está ese proyecto en el Congreso de la Nación, en la legislatura aquí, lo han tenido, no sé. Mario, este fin de semana en todos lados se vieron las fotos, hay un encuentro que tuvieron y en todos lados decían, ¿volvió Barletta? Nunca te fuiste, vas a ser candidato, viste que, bueno, vos estabas afuera del país, llegás a Santa Fe, el mundo periodístico también, todos enseguida ya te ponemos un rótulo, candidato a qué, candidato a gobernador, a diputado, senador. ¿Volviste? ¿No te fuiste? ¿Cuál es la situación hoy? Yo creo que lo último que vos señalás es lo más acertado. Nunca me fui. A ver, me fui físicamente claro. De Santa Fe, por eso esa reunión con amigos, que bueno, yo no tengo palabras de agradecimiento, no me voy a olvidar nunca haber tenido la oportunidad de encontrarme con mis amigos, con rostros que los veía hace tanto tiempo, y con quienes hemos transitado tantos caminos, tantos desafíos, tantos proyectos, tantos dolores también y sufrimientos, pero bueno, en esencia nunca me fui y me siento muy bien. Ahí conté íntimamente, era un grupo de amigos, que bueno, siendo diputado, siendo presidente del partido, siendo embajador, yo tenía así como la sensación de que algo me faltaba. Pero el día que puse en marcha la camioneta para venir a Santa Fe me volvió el alma al cuerpo. Y kilómetro que yo me acercaba a la ciudad de Santa Fe, kilómetro en el que más ganas tenía de volver, más ganas tenía de estar, no pensando en cargos, no estoy pensando en ser candidato, no ser candidato, yo quiero estar acá a trabajar, voy a trabajar desde donde sea, desde el partido, desde un frente. Yo creo que tenemos que hacer un frente político nuevo que nos incluya a todos, socialismo, pero coalición cívica, unión cívica radical. Tenemos que trabajar. Hay una experiencia en San Guillermo ahora que tienen elecciones próximamente donde van todos juntos. ¿Puede ser ese modelo? ¿Algo así? Bueno, algo así. Yo creo que tenemos que, a ver, porque los partidos que yo te nombré, básicamente, bueno, podemos tener diferencias. Las hay dentro de un mismo partido, no las va a haber entre dos partidos. Pero en tanto y en cuanto lo que los una sean los valores, las conductas, los principios. Bueno, después discutimos. Vos estuviste en el cargo ejecutivo, en la universidad, en la municipalidad, pero también en los legislativos. ¿Cuál te gusta más? No, el ejecutivo. Hacer. Soy ingeniero, ya ahí ya tengo una matriz de nacimiento. Pero no, me gusta más el hacer. El hacer, el tener un proyecto, un objetivo, que además vos lo vas llevando adelante y el día que lo lográs, lo ves. Vos, una ley en la Cámara de Diputados la discutí, escuchás todos los discursos, ¿viste? Está todo bien. A mí eso me cansa un poco. Pero después la ley se sanciona, no sabes si se aplica, si no se aplica, cómo se aplica, ya no es parte de tu responsabilidad. Claro. Entonces, bueno, de todas formas, a mí me tocaron los 2 últimos años del kirchnerismo y los 2 primeros años de Cambiemos. Sí. Así que tuve la experiencia en ambas situaciones. Y yo admiro al legislador que abraza esa actividad con mucha responsabilidad, estudia mucho, se preocupa mucho. También está el legislador que es muy valioso, que es aquel que tiene siempre el diálogo como premisa, el entender, el respetar al que piensa diferente y sentarse a discutirlo. Los 2 primeros años de Cambiemos, la Cámara de Diputados en ese sentido, y no hablo de oposición ni de oficialismo, pero fue un ejemplo. Me quedan 2 preguntas. La primera, ¿cuál es tu opinión con respecto a la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe? Que hay que reformarla. Hay que reformarla. Porque no podemos ser una provincia inconstitucional. Y en la Constitución Nacional dice que nosotros, como todas las provincias, tienen que adecuar sus constituciones a las constituciones, a los nuevos, a las nuevas pautas que estableció la Constitución Nacional.
Yo incluso había planteado que, porque me parecía que había condiciones más cercanas, que la legislatura anterior sea la que declare la necesidad de la reforma y que en las elecciones intermedias del 21 hagamos la de convencionales. Exacto, la elección de convencionales. Y ahí te anoto como candidato. Y me retruquearon con argumentos, qué sé yo. Porque al final, si vamos a seguir haciendo política desde la especulación, desde que me conviene ahora o me conviene después, porque si no aquel le puede reelegir o no puede reelegir. Pero eso también son acuerdos sentados en la mesa, porque la manera que yo lo planteaba no le estaba dando la reelección tampoco a Perotti, porque a mí me acusaban, pero no, ¿cómo vamos a hacer eso? Si le va a dar yo no se la voy a dar a la reelección, porque yo planteo que la reforma constitucional no es para la gestión de Perotti, es para la gestión posterior. Sí. Él ya juró ya iba a haber jurado por una constitución, claro, en el momento que hagamos recién las elecciones en el 21. Pero además, bueno, la otra discusión, seguimos con un periodo de 4 años, hacemos 4 más 4. Bueno, yo lo que creo que esa ya es una discusión de argentinos. Porque, mira, a ver, cuando exacerbás el federalismo, cuando en aras del federalismo, que suena tan lindo decir a todo el mundo yo soy federal, a la Argentina le suceden cosas muy malas. Fíjate vos lo que pasó con trasladar las escuelas a las provincias. Sí. No tenemos proyecto nacional educativo, ni lo vamos a tener nunca. Y hay provincias que destinan 30.000, 40.000, 50.000 pesos por alumno por año, y otras destinan 3.000, 4.000 pesos por año. Entonces, depende de donde te tocó nacer, el Estado va a invertir en vos para que te eduques 10 veces más o 10 veces menos. Y no tenemos la posibilidad de tener un proyecto nacional educativo. Fíjate lo que pasa con el sistema electoral. Cada provincia pone la fecha. Cada provincia establece el sistema de elección. Boleta, computadora, qué sé yo, lo que sea. Boleta única, boleta sábana. Cada provincia define cuánto tiempo duran los mandatos. Tenés provincias que son de 25 años, tenés gobernadores, y tenés Mendoza y Santa Fe que están 4. Entonces, ¿qué es eso? Una confederación de provincias. Eso no es federalismo. Eso no es federalismo. Entonces, yo creo que, por eso te digo que es un problema de Argentina prácticamente, el definir estándares comunes. Todas las provincias tienen que tener la elección el mismo día. Todas las provincias tienen que elegir con el mismo mecanismo electoral. Todas las provincias tenemos que definir la duración de los mandatos. Y en educación, que es otro tema que te puse, y en muchos más, acá tenemos problemas adentro de la provincia de Santa Fe, a veces con los comités de Cuenca y demás, pero ¿cómo no va a tener un proyecto nacional en educación? Argentina, desde que se inició la democracia, tuvo una sola revolución. ¿Cuál? El inicio de la democracia, 83-84, que fue la revolución en la que el pueblo argentino quería vivir en democracia. Y lo logró. Porque todo el pueblo argentino quería vivir en democracia. Porque las revoluciones son esas, a lo largo de la historia en el mundo. Las revoluciones que tuvieron éxito son aquellas en donde el pueblo y los dirigentes leen y comprenden lo que se necesita y lo llevan adelante, junto con el pueblo. La próxima revolución en la Argentina tiene que ser la revolución de la educación. Y de la educación de los niños de la primera edad. Y la seguridad alimentaria. Un niño sin educación y sin seguridad alimentaria es un excluido de mañana. Sí. Es un excluido más de mañana. Es alguien que va a vivir en la intemperie. Y con educación, con desarrollo del conocimiento, con ciencia, unido con la producción, vamos a hacer lo que hizo todo el mundo. Incorporarle valor agregado a nuestros productos primarios. Argentina tiene todo. Tiene los productos primarios, tiene el conocimiento,
tiene el desarrollo científico y no hay gobierno que lo tome como eje prioritario. Estamos todo el día discutiendo de economía. ¿Pero qué discutimos? Inflación, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Todos esos problemas son las consecuencias, no son las causas de que nos vaya mal en la Argentina. Y si vamos a seguir toda la vida discutiendo de la economía desde esa perspectiva, y no desde la perspectiva desde donde crecen los países. Los países crecen porque en lugar de destruir los ferrocarriles, como hicimos nosotros, hicieron más ferrocarriles. Nosotros tomamos 7 días en ferrocarril para llegar de Jujuy a los puertos de Rosario. Y mientras el mundo desarrollado ya tiene ferrocarriles que van a 500 kilómetros por hora. Sí. La infraestructura productiva, los puertos abandonados, con corrupción, coima. Cuando yo llegué a Uruguay, muchas empresas importantes tenían depósitos de sus productos porque los pasaban por tierra de Argentina a Uruguay, pero los sacaban por el puerto de Montevideo, no por el puerto de Buenos Aires ni por el puerto de Rosario. ¿Por qué? Estaban podridos, iba a decir, cansados de la ineficiencia, de la coima y de la corrupción. Entonces, si no tenemos buenos puertos, no tenemos buenos ferrocarriles, no tenemos lo que te decía, incorporación del conocimiento a la producción, que crezca el valor agregado de nuestros productos, y vamos a seguir discutiendo de que para la inflación hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que el dólar hay que ponerlo a 80, a 35, a 60, que tenemos que tener $15, hasta acá. Que no digo que no haya que hacerlo, no me malinterpreten. Tiene que haber técnicos profesionales trabajando, como vos hoy me decías, el tema de los proyectos y el tema de la urgencia. Por supuesto que la urgencia tiene que estar, pero no tiene que ser la urgencia el modelo de desarrollo. Acá se piensa permanentemente que el modelo del desarrollo de la Argentina va a salir en función de que la peguemos. Un tiempo más, otro tiempo menos, con la inflación que aparece, que desaparece. No es así. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, encantado.